manejo de la hipertensión portal. Le he puesto hepática ahí, pero es elastografía esplénica, tal y como viene en el título de esto. Lo más importante es iniciar cuál es el concepto esencial que estamos manejando. En los pacientes con hipertensión portal, el bazo es congestivo. Esta congestión genera una serie de cambios estructurales en el bazo y, por lo tanto, hace que esta congestión venosa básicamente aumente la rigidez del mismo. De tal manera que disponemos, por lo tanto, desde el punto de vista elastográfico, de la evaluación de la elastografía hepática, que realmente lo que valora es la rigidez hepática y, por lo tanto, el componente estructural que tienen los enfermos con enfermedad hepática avanzada, y tenemos la elastografía esplénica, que lo que refleja es más bien la congestión venosa que se produce como consecuencia de ese aumento de la resistencia intrahepática en la hipertensión portal. ¿Qué datos tenemos sobre elastografía esplénica en población general? Estos son datos de un estudio que habla de que la elastografía esplénica en pacientes adultos sanos tiene un valor aproximado normal alrededor de 20 kilopascales. Y como ven, la tasa de éxito al hacer una elastografía esplénica es aproximadamente de un 84%. Probablemente porque en población general a veces el tamaño del bazo no es lo suficientemente grande para hacer una buena elastografía. Pero lo que sí que sabemos es que en este estudio, en más de 1.680 pacientes, aproximadamente la tasa de fallo no supera el 5%. Y además, como se muestra en la diapositiva, es una técnica, la elastografía esplénica, que tiene una alta reproducibilidad con una buena correlación interobservador e intraobservador. Por lo tanto, es una técnica fiable en cuanto a los resultados que aplica. Y permite, combinándolo con la elastografía hepática, dibujar cuál es el perfil de hipertensión portal que tiene el paciente. Si el paciente tiene una hipertensión portal prehepática, como hablará posteriormente el doctor Albillos, en pacientes con trombosis portal, la elastografía hepática será normal y, sin embargo, habrá una elastografía esplénica elevada. En los pacientes que tienen una hipertensión portal sinusoidal serán elevadas tanto la elastografía hepática como la elastografía esplénica. De hecho, este es un trabajo bastante reciente de la utilidad de la elastografía esplénica en evaluación de los pacientes con enfermedad vascular portosinusoidal, lo que antes se llamaba hipertensión portal idiopática. Pacientes que no tienen una enfermedad hepática definida, en la cual la elastografía hepática, por lo tanto, presenta valores más o menos normales y, sin embargo, tienen una elevación relevante de la elastografía esplénica. A lo largo de estos minutos les hablaré del papel que puede tener la elastografía esplénica en 4 aspectos de la hipertensión portal. Primero, en identificar pacientes con hipertensión portal clínicamente significativa, en valorar, en segundo lugar, la presencia o no de varices esofagogástricas, en predecir el riesgo de descompensación y mortalidad y, por último, algunas palabras sobre la utilidad en la evaluación al tratamiento. Sabemos que la elastografía hepática es una herramienta muy buena para definir hipertensión portal clínicamente significativa. Sabemos que los pacientes que tienen más de 25 kilopascales, excepto aquellos que son obesos y NAS, en las demás etiologías, estos pacientes tienen este valor de 25 kilopascales, tiene un alto valor predictivo positivo y una alta especificidad para detectar o para definir hipertensión portal clínicamente significativa. Por el contrario, aquellos pacientes que tienen menos de 15 kilopascales y plaquetas normales tienen una sensibilidad de más del 90% para descartar la presencia de hipertensión portal clínicamente significativa. De tal manera que tenemos una parte en la que podemos descartar la presencia y una parte en la que podemos, confirmar o asumir que tiene hipertensión portal clínicamente significativa. Y esta parte de la zona gris es en la que la elastografía esplénica puede tener un papel relevante. Sabemos que la elastografía esplénica, aunque no se correlaciona muy bien con el gradiente de presión venosa hepática, se correlaciona mejor que la elastografía hepática. Y esta es un estudio que compara la estrategia de utilizar solo elastografía hepática, en la parte derecha de la diapositiva, en un grupo de pacientes en los cuales se descarta la presencia de hipertensión portal con
menos de 15 kilopascales o se asume con más de 25, vemos que la zona gris de este grupo, el grupo en el que no es capaz de definir la presencia o no de hipertensión portal, alcanza el 55 o el 60% de los pacientes. Sin embargo, cuando añadimos a este valor la elastografía esplénica de menos de 40 o más de 40, este grupo de pacientes en los cuales no somos capaces de definir la presencia de hipertensión portal baja de ese 55% a un 7 o un 10%. O sea, hace que ese grupo sea muchísimo menor. Y esto es lo mismo que se ha demostrado en este trabajo multicéntrico europeo, en el cual, cuando aplicamos la elastografía hepática o esplénica individualmente, la zona gris es bastante amplia, fíjese, 50%, que baja hasta un 35% cuando sumamos a la elastografía hepática y esplénica. Luego, de nuevo, se centra el concepto de que son exploraciones complementarias, que las dos exploraciones juntas aportan información y, digamos, afinan el diagnóstico clínico. ¿Y por qué es importante diagnosticar hipertensión portal clínica intensificativa? Porque sabemos que en el momento actual podemos tratar a los pacientes con una medicación como el carvedilol, que sabemos que se asocia a una mejoría en la supervivencia. En esta misma cohorte de pacientes, la utilización de la elastografía esplénica fue casi igual que hacer una endoscopia a la hora de definir qué pacientes se beneficiaban del diagnóstico de varices esofágicas. El segundo papel importante en la hipertensión portal es el evitar la necesidad de hacer una endoscopia digestiva. Sabemos que la mayor parte somos gastroenterólogos, a nosotros nos gusta habitualmente evaluar al paciente con cirrosis con una endoscopia, pero hay pacientes o que no quieren hacerse una endoscopia o bien que tienen alguna contraindicación para realizársela. En este caso, los métodos no invasivos nos van a permitir seleccionar mejor a qué paciente hacer una endoscopia. El estudio clásico Anticipate señalaba que pacientes que tenían más de 150.000 plaquetas y una elastografía hepática menor de 25 kilopascales, realmente eran pacientes con un riesgo absolutamente residual de tener varices de riesgo para tratarse. Cuando añadimos la elastografía esplénica a esta elastografía hepática, sabemos que refinamos más la selección de pacientes que no necesitan una endoscopia. Incluso en este trabajo recientemente publicado, utilizando elastografía esplénica y el tamaño del bazo, vemos que en aquellos pacientes que tienen entre 12 y 16 centímetros, la elastografía esplénica nos permite seleccionar mejor a qué pacientes tenemos o no que hacer la endoscopia, evitando la necesidad de endoscopia en casi un 80% de los pacientes, en este caso de la cohorte. ¿Qué valor tiene la elastografía esplénica en predecir el riesgo de descompensación y muerte? Bueno, este trabajo publicado en el año 22 señala que los pacientes que tienen una elastografía hepática menor de 12-15 kilopascales ven que el riesgo de descompensación es prácticamente de 0% al cabo de 3 años. Por el contrario, aquellos pacientes que tienen una elastografía hepática de más de 25 kilopascales ven que este riesgo en 3 años alcanza hasta el 10%. Incluso, como les hemos comentado esta mañana, los pacientes, incluso que en la evolución aumenta o disminuye esta elastografía hepática, aumentan o decrecen en un porcentaje muy importante su riesgo de descompensación hepática. Este es la misma trabajo que demuestra que precisamente el incremento o el decremento en los pacientes que tienen una elastografía hepática en la evolución aumenta o disminuye el riesgo de eventos hepáticos. La elastografía esplénica es un factor que se ha asociado como un factor independiente en la predicción de descompensación clínica. Y esto se ha demostrado también en este trabajo recientemente, en el que la elastografía esplénica predijo la descompensación y, digamos, como ven, hubo una supervivencia diferente de acuerdo al valor de la elastografía esplénica. De nuevo, aportando información pronóstica en los valores de estos pacientes. Por lo tanto, tanto la elastografía hepática como la elastografía esplénica demuestran que a mayor rigidez hepática y esplénica, la mayor tasa de descompensación y mayor número de eventos hepáticos. Por lo tanto, como digo, estas dos informaciones de la elastografía hepática y esplénica son complementarias
y nos ayudan a predecir mejor cuál es el riesgo de descompensación. Incluso en este trabajo recientemente presentado, la elastografía esplénica combinada con la hepática tiene un peso tan importante que determina el riesgo de descompensación. Aquellos pacientes que tienen una elastografía esplénica, en este caso mayor de 50 kilopascales, independientemente que de la elastografía hepática esté entre 15 y 25 o mayor de 25, son pacientes de alto riesgo de descompensación, como digo, asociado a estos valores elastográficos. Por último, la elastografía esplénica puede ayudar a evaluar la respuesta al tratamiento, y esto fue algo que en su momento ya sugerimos en este trabajo publicado en el año 2021, en el cual se demostró que la elastografía esplénica disminuía en aquellos pacientes que comenzaban a responder a beta bloqueantes. Y esto también ha sido sugerido en algún estudio reciente, en el cual parece que los pacientes que responden a beta bloqueantes disminuye el valor de la elastografía esplénica. Y más recientemente, en este artículo publicado este mismo año, la elastografía esplénica como técnica individual y sobre todo asociada a la hepática y a la frecuencia cardíaca tuvo la mayor eficacia en detectar la respuesta a beta bloqueantes en esta cohorte de pacientes. De hecho, tenemos algún dato de pacientes a los cuales se disminuye la presión portal con el TIPS. Vean cómo se produce una disminución muy importante de la elastografía esplénica. Quedan todavía generar una evidencia más sólida al respecto, pero parece que la elastografía esplénica podría ser una herramienta útil en la evaluación de la respuesta a los tratamientos de la hipertensión portal, bien sea beta bloqueantes o TIPS. Así que estas son mis conclusiones. Yo creo que la hipertensión portal sabemos que es el principal conductor de las complicaciones en cirrosis. La elastografía hepática es el método de elección para la evaluación no invasiva de la hipertensión portal y de la enfermedad hepática avanzada. Sabemos que los valores por debajo de 12 o 15 descartan de manera razonable la presencia de hipertensión portal y los mayores de 25 tienen una sensibilidad importante para diagnosticar hipertensión portal clínicamente significativa. Y en este sentido, la información de la elastografía esplénica complementa la información de la elastografía hepática y esto es lo que ha sido reconocido en el último consenso de Baveno. Muchas gracias por su atención.